disculpen. Ok. Ahora, el decreto 755 del 4 de julio del 81 establece la ley de consolidación del sistema bancario, donde la Corfin adscrita al Banco Central, modificándose los miembros de la Junta Directiva del Banco Central. El decreto 262 de enero de 1982 crea el Gabinete Financiero, que sería el órgano superior de la política financiera del país. Este gabinete estaba formado por un miembro del JGRN, el Ministerio de Finanzas, el director de la Corfin y el superintendente de bancos. El decreto 1360 del 7 de diciembre del 83 crea el FNI para financiamiento de proyectos de inversión y reinversión, desapareciendo el Fondo Especial de Desarrollo FED. De 17 instituciones financieras que existían antes de 79, quedan solamente 5: BND, Banamericana, Banic, Banco Popular y Banco Inmobiliario. Unos bancos absorben a algunas financieras y los bancos extranjeros se retiran del país. Sabemos que fue en el tiempo pues de que tuvimos problemas de país en la guerra. En 1990 se inició un proceso de revertir todo lo actuado durante los años 80 y más que todo en el aspecto financiero. En marzo de 1991 se comenzó un programa de estabilización y ajuste estructural. Esta política produjo una dramática contracción del gasto público y del crédito bancario, logrando disminuir en forma considerable el proceso de hiperinflación que se vivía. Se crearon bancos privados, se comenzó con el saneamiento y reestructuración de la banca estatal, la liberación de las tasas de interés y la creación de la Bolsa de Valores de Nicaragua. Se consiguieron préstamos internacionales al FMI, al Banco Mundial, al BID, acordándose de préstamos de ajuste comercial y financiero con el compromiso por parte del gobierno de cumplir con las directrices de estos organismos. En 1992 se reforma la Ley Orgánica del Banco Central de Nicaragua, estableciéndose que la principal función del Banco Central de Nicaragua sería la de mantener la estabilidad de la moneda nacional, dejando de ser el motor de crédito de la economía nacional. En 1993 se implementó la política de crédito neto cero, restringiendo los nuevos créditos a los montos recuperados. En 1994 se pasó a una política de recuperación y bajo el acuerdo del ESAF con el FMI se exigieron transferencias de la banca estatal al Banco Central. A partir de julio de 1995 el Banco Central comienza el proceso de eliminar todas sus líneas de redescuento del sistema financiero, funcionando solamente como prestamista de la última instancia por casos de liquidez. En 1991 se crea la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras, en abril de 1991. Responsable de la autorización y supervisión de cualquier institución que quiera funcionar como banco en el país. Para este fin, la SIB emite las normas prudenciales que determinan el capital mínimo para comenzar a operar, la adecuación del capital en relación de los activos y los límites de concentración de crédito, estableciéndose el marco legal para el funcionamiento de bancos privados. De ahí, ahora tenemos lo que es la ley 561. Aunque la CNE prohíbe la formación de bancos privados, prevaleció el compromiso del gobierno con organismos internacionales, surgiendo ya en agosto de 1991 el primer banco privado, y para 1995 ya existían 12 bancos privados. La actividad de este nuevo sector se limitaba en un comienzo a préstamos a corto plazo y con enfoque del sector comercial. Y en 1995 se empieza a ampliar el sector agrícola, pero con muchas reservas. Los 4 bancos más grandes tenían el 64% de los activos de la banca privada y llegaron a alcanzar hasta el 40%, utilidad hasta el 40%, y en el caso del BAC hasta el 52%. A la par de la consolidación de la banca privada, el gobierno hacía esfuerzos por la desaparición de la banca estatal, de modo que una vez terminado que no eran rentables, se vende a la banca privada a precios irrisorios.
conjunto de instituciones que generan, administran y dirigen tanto el ahorro como la inversión y cuyo establecimiento se rige por la legislación que regula las transacciones de los activos financieros, estamos hablando de instituciones financieras, y por los mecanismos e instrumentos que permiten las transferencias de estos activos entre ahorrantes e inversionistas o de los usuarios de crédito. El sistema financiero se encuentra integrado básicamente por las instituciones de crédito y los intermediarios financieros no bancarios, que comprenden las compañías aseguradoras y afianzadoras, casas de bolsa y sociedades de inversión, así como las organizaciones auxiliares de crédito. Todo esto es lo que es el sistema financiero. Aquí tenemos lo que cómo está conformado el sistema financiero. Los bancos, las sociedades financieras, compañías de seguro, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, oficinas de representación, microfinanciera y bolsa de valores y puestos de bolsa. Es lo que conforma lo que es el sistema financiero. Ahora vamos a ver sectores que componen el sistema financiero. Tenemos lo que es el mercado de dinero. Esta es una actividad crediticia que realiza con operaciones de corto plazo para el financiamiento de capital de las empresas. Es un sector que compone el sistema financiero. Tenemos el mercado de capitales. Este abarca las transacciones de capital a largo plazo, con el fin de financiar la formación de capitales fijos. Pertenecen a este mercado bancos, sociedades financieras y de inversión, la sociedad anónima y también la empresa de valores al que concurren instituciones y empresas para colocar a través de la intermediación bursátil sus acciones, obligaciones y otros valores, títulos valores para ofrecerle a los inversionistas. Instituciones que componen el sistema financiero sujeta a supervisión de la Superintendencia de Bancos. Tenemos lo que ahora es Ficosa, antes estaba conocida como Citibank. Tenemos lo que es el Banco de América Central. Tenemos el Banco de Finanzas S.A., que es el BDF. Tenemos el Banco de Fomento a la Producción. Tenemos lo que es el Banco de la Producción S.A. Banpro. Tenemos lo que es Banco La FICE, Bancentro. Tenemos lo que es Procade, que ahora ya cambió. Y tenemos lo que es sociedades financieras, tenemos lo que es Financiera Fama y Financiera La Finca. Actualmente son las que están reconocidas como sociedades financieras. Tenemos lo que son sociedades de seguro nacionales, Compañía Nacional de Seguros de Nicaragua, Compañía de Seguros La Protectora S.A., la Inmobiliaria de Seguros S.A., Compañía de Seguros Occidental S.A., Compañía Nicaragüense de Seguros S.A., Compañía de Seguros La Capital S.A. Tenemos extranjeras, lo que es Pan America Life Assurance, tenemos la que es Citizen Standard, de American Home, American Life, lo que es British American y de Home Insurance. Tenemos lo que son arrendadoras financieras, arrendadora centroamericana, arrendadora financiera la FICE. Tenemos almacenadores de depósito, almacenadora financiera de Nicaragua, Alfinsa, almacenadora la FICE, almacenadora de exportaciones Almexa, almacén financiero BAC. Conforme lo que manda la ley, estas instituciones son las únicas facultades para emitir certificados de depósito y bonos de prenda. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los bancos. Primeramente, los bancos se clasifican por el origen de sus fondos. Pueden ser estatales, privados o pueden ser mixtos. Segundo, por la integración de capital. Pueden ser nacionales y pueden ser extranjeros. Tercero, por el destino de sus fondos de primer piso, corriente y de segundo piso. Pueden ser por las operaciones que realizan comerciales de inversión, hipotecario, fiduciario, inmobiliario, de multibanca, industriales, etc. Y otras pueden ser especializados, de emisión o centrales. Y tenemos lo que son bancos quebrados en los últimos años.
quebró el Banco Nacional de Desarrollo, el Banco de Crédito Popular, quebró el Banco Nicaragüense, el Banco Europeo, quebró el Banco del Campo, quebró el Banco del Sur, Interbank, Pribanco, el Banco Comercial, perdón, Banco Mercantil, el Banco del Café y el BANEC, que fue muy conocido. Ahora viene la pregunta que le voy a hacer a cada uno de ustedes y después posterior vamos a comenzar a ver cuáles son los factores que afectan a la banca hoy en día. Acordémonos que viéndolo desde el punto de vista de los bancos, han tenido muchas crisis bancarias en los últimos años. La última fue en el 2007, que hubo una crisis bancaria mundial que fue muy fuerte, que afectó bastante a la banca, que golpeó. Y acordémonos que si afecta a los bancos grandes, por ende va a afectar a los bancos pequeños. Entonces ahora aquí estamos viendo lo que es la historia de la banca en Nicaragua, cómo comenzó a trabajar la banca en Nicaragua, cuándo comenzó, cómo fueron sus inicios, cómo fueron la creación de las leyes, de las regulaciones, de la normativa, que es lo que después en tiempo se ha venido dando. Tuvimos en el 1980, tuvo un tiempo muy difícil para la banca. Ya en 1990 podemos decir que se restablece la banca, se vuelve a reorganizar, ya comienza el banco central a dejar de servir como de dar crédito y toma su papel en el nivel de país para la emisión de monedas, para la base monetaria, para el control de la estabilidad financiera del país. También se crea lo que es la CIBOI para controlar lo que son los bancos, que es la superintendencia de bancos la que regula, la que norma las diferentes leyes que se van a aplicar. Ya comienzan las leyes de cuánto es el mínimo de capital de un banco, cuáles son las responsabilidades que tiene, cuánto es lo que tiene que estar en el Banco Central para seguridad de su ahorrante y las normativas de ley que tienen ellos. La 561 es muy importante que tengamos al día lo que es la ley 561, que la manejemos en lo que es la gestión bancaria. Y ahora me voy a tomar de preguntarle a cada uno de ellos, ¿qué cree usted o qué responsabilidad tuvieron los organismos financieros internacionales o el Estado en la quiebra de estos organismos financieros? Vamos a ver, yo sé que algunos han leído esto y a mí que más o menos lo deben de dominar. Si ya vieron lo que es contabilidad bancaria, menos que lo tuvieron que haber visto. Y me gustaría preguntarle qué responsabilidad tuvieron en esta quiebra los organismos financieros internacionales y el mismo Estado. Vamos a comenzar a preguntar. Vamos a preguntarle a Rosa Rivera. Vamos a continuar con lo que son los factores. Para hacerla más dinámica, vamos a preguntarle, Rosa Rivera, ¿cuál cree usted que fue la responsabilidad que tuvieron en esta quiebra? Y no contesta, ¿será que no está activa? Vamos a preguntarle a Fernanda. Profe, antes que nada le quería comentar que nosotros que somos de finanzas no hemos visto contabilidad bancaria aún. Ok, está bien. Entonces, a su opinión propia, tomando en cuenta lo que es un banco, como hablábamos en la clase pasada, los bancos son aquellos que captan recursos del público y los mismos recursos los ocupan para realizar préstamos o créditos a diferentes personas naturales o jurídicas con el fin de obtener un beneficio mayor, que son en este caso los intereses a diferentes plazos con diferentes garantías. Entonces, ese es el papel de un banco, que capta los recursos y los ocupa para realizar riquezas. Ahora le pregunto, ¿qué cree usted que vino a afectar a estos bancos según su opinión, según lo que han leído en la plataforma? Porque les he subido información sobre lo que es la banca, que es un banco, cómo ha sido la historia de Nicaragua. Tal vez no pueden leerlo todo, pero menos que han leído algo. Entonces, ¿qué opina usted, Fernanda, de cuál a su perspectiva propia fue un causante, no voy a decir todo, de que algunos bancos
cayeran en quiebra. Chicos, participen. Tal vez yo sé que no dominarán todo, pero por lo menos, más o menos, cuáles son sus pensamientos, qué es lo que ustedes creen para ver más o menos qué tanto están, qué tantos conocimientos tienen sobre la banca. Vamos a preguntarle a Kathleen, ¿qué opina usted, Kathleen? ¿Por qué han quebrado algunos bancos? Dios mío. René, ¿qué dice René? René Membreño. ¿Cuál cree usted que ha sido el motivo que algunos bancos han quebrado? Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bueno, según a mi criterio, profesor, ha sido la mala administración por parte de sus directivos. Ujú. Lo- la mayoría de estos bancos que usted mencionó anteriormente, la mayoría se han visto envueltos en casos de malversación de fondos, préstamos bancarios a personerías empresariales, fantasmas. Un caso que el más que recuerdo fue el de los certificados de cheque, que son los famosos CENI, que creo que lo Ujú. hizo el PANI, creo que lo hizo, pero no recuerdo, pero bueno, a mi criterio ha sido la mala administración por parte de sus directivos de estos bancos Así. y sus relaciones, tanto políticos como administrativos que han tenido. Ok, gracias, René. Profe, Dígame, Fernando. también tiene que ver la crisis cambiaria cuando se devalúa o deprecia la moneda. Mira, cuando la devaluación de la moneda viene por la tasa inflacionaria que tiene un país. Cuando un país tiene una crisis o una recesión económica como la que estamos viendo en los países ahorita, tiende a aumentar la tasa de inflación. Y automáticamente muchas veces lo que pasa es de que disminuyen las importaciones, disminuyen las exportaciones, la divisa se hace muy difícil de conseguir y vas devaluando el valor de la moneda por la tasa inflacionaria, el riesgo país que tenés. Automáticamente eso lo que hace es de que sea un país riesgoso, de poca inversión eh, privada. Entonces automáticamente vas teniendo una recesión, automáticamente ya las personas no están confiando, no están depositándote y por lo cual eso puede llevarte a una quiebra de un banco. La desconfianza que se da a un banco, por eso hay diferentes riesgos que lo vamos a ver en la clase de hoy. Hay el riesgo de prestigio. Si un banco pierde ese prestigio que tiene, automáticamente la gente o los ahorrantes comienzan a sacar el dinero del banco. Y eso es lo que a muchos bancos ha quebrado, que en algunos momentos tal vez agarraron una mala fama o se vieron que estaban prestándole mucho a un gobierno o que eran préstamos meramente ya políticos, entonces dieron ya desconfianza a sus ahorrantes, por lo cual ellos procedieron a sacar todo su ahorro y pues un banco sin ahorrante o sin fondos del público no es banco, automáticamente caen en quiebra. Entonces sí se ve un poco afectado por lo que es la evaluación de la moneda debido a la tasa de inflación y a la recesión que puede tener un país debido a las diferentes crisis. Un ejemplo, todo el mundo ahorita está en una recesión por lo del COVID. En España, en los países europeos, hay una recesión porque no ha habido, en muchos lugares hubo una cuarentena más de 40 días en lo cual no había flujo de trabajo, no había ninguna actividad empresarial, por lo cual se detuvo lo que es la actividad económica y eso te puede afectar lo que es la banca, los pagos, los créditos, etcétera. Es como un ejemplo, cuando en los tiempos de COVID, cuando comenzó el año pasado, se dio una situación en la banca nicaragüense de que las personas, obviamente, no estaban pagando sus créditos, estaban atrasando, entonces tanto préstamos de hipotecario, de vehículos, préstamos comerciales, se vieron de que estaban atrasados las personas y es normal, la gente tenía miedo, muchos se quedaron sin trabajo, etcétera, y lo que hizo el banco para
poder sobrellevar eso fue comenzar a hablar con las personas, comenzar a hablar para darle más tiempo, darle prórroga de 3 meses para que se pusieran al día con sus intereses, buscó cómo hacer reestructuraciones de crédito, etcétera, para de esa manera ellos no caer en una quiebra debido al no pago. Entonces hay diferentes factores que lo han afectado. También se dan afectaciones cuando hay problemas sociales o problemas en lo que es el país, pues, como lo vimos en el 2018, que también hubo una recesión bien fuerte, hubo bastante empresa privada que se fue, hubieron una tasa de desempleo alta, automáticamente disminuís todo. O sea, si vos perdes inversión privada, estás perdiendo lo que es divisa, estás perdiendo lo que es factores que benefician al país. Es como un ejemplo el turismo. Aquí en Nicaragua era fuerte el turismo. Uno iba a San Juan del Sur y siempre miraba gringo, miraba diferentes personas de otros países, por lo que ya el turismo estaba bien fuerte aquí en Nicaragua. Ahorita con el 2018 pues disminuyó muchísimo el turismo, podemos decir que casi tuvo una caída completa y eso automáticamente disminuye la inversión privada, disminuye lo que es la divisa, entre otras cosas. Entonces ahí pues hay factores que tienen a los países que es meramente con eso. Y quien se encarga de buscar la estabilidad económica, de determinar la evaluación de la moneda, es el Banco Central de Nicaragua. Y la base monetaria tiene que determinar cuánto es la correcta base monetaria en el país. Bueno, vamos a seguir para no atrasarnos. Les pido que por favor participemos, esa es la idea. Ahora vamos a ver factores que afectan lo que es la crisis financiera. Miren, en los últimos años, estas han sido las principales crisis financieras que han habido. Uno, la crisis de la deuda externa, de 1982 a 1989. La segunda fue en la Bolsa de Nueva York en 1987. La burbuja bursátil e inmobiliaria en Japón de 1990 al 2002. La crisis del sistema monetario en Europa en 1994. La crisis del peso mexicano en 1994 a 1995. La crisis asiática de 1997 a 1998. Crisis de Leuchter en 1998. Tenemos la crisis de Nasdaq, burbuja tecnológica en el 2000, la quiebra de Enron, no sé si han escuchado eso, de WorldCom y Parmalat, y la gran crisis financiera en 2007. Son crisis que han sido bastante fuertes. Ahora tenemos lo que en el periodo de 1970 al 2011 se registraron crisis bancarias en 116 países y en algún país más de un episodio de crisis. En el periodo de 1970 al 2007, antes de la gran crisis financiera, ocurrieron crisis bancarias en países de ingreso alto per cápita como Estados Unidos, Suecia, Finlandia, Noruega, Japón, Rusia y España, pero sobre todo en países de ingresos medios y bajos. No estamos en un país bajo. En el periodo 2008-2011, las crisis bancarias ocurrieron masivamente en países de ingreso alto. Al mismo tiempo que esto ocurría, ha sido imparable el aumento de la desigualdad económica y social. Características de las crisis bancarias sistemáticas. Los problemas surgen en una entidad o un pequeño grupo de entidades, pero se transmiten al resto o a la mayoría de entidades. Se llama efecto de contagio. Los problemas que aparecen en el sistema bancario como pérdidas, ahí estamos hablando de problemas que tenemos en el sistema bancario. Uno son las pérdidas. 2, retiradas de depósito. 3, grandes necesidades de financiación. 4, caídas de los precios de las acciones. Dificultades para obtener capital. Afectan la actividad de economía general. Y la crisis bancaria induce a una crisis económica, aumenta el paro, paralización de la producción, cierre de empresas, impago de deudas que acentúan la crisis bancaria. Podemos ver que hay un efecto de contagio. Cuando un banco tiene un déficit, automáticamente va a afectar a la economía del país. Tenemos lo que son los efectos de las crisis bancarias sistemáticas, pérdidas cuantiosas en el sector bancario, rescates bancarios y nacionalizaciones de bancos. Lo que hacen es nacionalizar los bancos para distribuir lo que son fondos.
Grandes apoyos de liquidez de los bancos centrales, incluso a entidades no bancos, o sea, entidades no financieras. Grandes pérdidas de crecimiento económico, otorgamiento masivo de garantías de los gobiernos a los bancos, compras de activos deteriorados a los bancos por los gobiernos y crecimiento significativo de la deuda pública. Podemos ver que eso es lo que genera cuando hay una crisis bancaria en un país. Aquí podemos ver el efecto de la crisis bancaria en el periodo de 1970 al 2011 en países todos desarrollados, emergentes, en desarrollo, área euro y Estados Unidos. Podemos ver que hubo una pérdida del PIB, un incremento de la deuda pública, tuvieron costos fiscales, necesitaron ayudas de liquidez y créditos deteriorados, cuando ya perdieron automáticamente el crédito y determinaron que no era recuperable. Aquí podemos ver, dice crisis bancaria sistemática en el periodo del 2007 al 2011. Podemos ver diferentes países, por lo general los que tienen más fuerte la banca. Podemos ver su inicio, fecha sistemática, soporte de liquidez, garantía significativa, coste significativo, compra de activos significativas, nacionalizaciones significativas. Podemos ver que hubo una afectación en varios países en lo que es la banca. Y no de lo tamaño en lo que son Países Bajos. En el 2008 tuvo un soporte de liquidez, garantías significativas, costes significativos y nacionalizaciones significativas. La crisis bancaria afecta bastante a un país y a la economía de un país, porque no va a poder cumplir con las necesidades que tiene lo que es la empresa privada. Entonces podemos ver que hay principales transformaciones de la globalización financiera. Tenemos flotaciones de los tipos de cambio, riesgo de cambio, que es lo que hablaba la compañera, van a afectar los tipos de cambio, va a evaluarse más la moneda. Tenemos lo que son desregulaciones de los flujos de capitales y otras desregulaciones. Tenemos eliminación de los controles sobre los tipos de interés de los depósitos. Aquí van a eliminar los controles y también hay que determinar nuevas políticas. Cuando se da esto hay que determinar nuevas políticas de crédito y de ahorro. No sé si ustedes se han fijado que los bancos lo que ahora hacen es ponerte políticas de que si vas a ahorrar te ponen que no lo puedes sacar en un año, en 6 meses, ellos siempre buscando cómo mantener la captación de dinero ellos y darte una seguridad razonable a ellos. Tenemos lo que es irrupción de los derivados, tenemos lo que son los apalancamientos y un aumento de los riesgos. Tenemos lo que es titulación, transferencia de riesgo de crédito. Acordémonos que nos dice que los riesgos de crédito pueden ser por altas tasas, por altos plazos y por altos montos de préstamo. Por eso, cuando uno va a medir un riesgo de crédito, tiene que determinar la tasa de interés, tiene que determinar el plazo, tiene que determinar el monto bajo la normativa y las garantías que te dan. Tenemos lo que es la opacidad y la evaluación del riesgo de crédito. Esto se va a medir conforme también a cómo está el país. Pues acordémonos de que lo que es el Banco Central va a determinar que si hay crédito flexible o no, porque a haber bastante base monetaria podés no realizar crédito, y cuando no hay comienzas a emitir crédito. Tenemos lo que es la reforma y creación de nuevos mercados de capitales con las nuevas TIC. Tenemos lo que son nuevos vehículos de inversión para las grandes fortunas, sociedades de capital de riesgo y sociedades de titulación. Tenemos un altísimo crecimiento de los incentivos para los gestores financieros y un gran apetito al riesgo. Tenemos principales actores del ecosistema financiero, bancos centrales con gran poder para inyectar liquidez y determinar los intereses a corto plazo y también a largo plazo, compras masivas de deuda. Pero eso lo puede hacer únicamente lo que es el Banco Central. Tenemos lo que son los gobiernos como emisores de deuda, un factor.
tenemos lo que son los grandes bancos comerciales internacionales y dentro de ese grupo los definidos como bancos sistémicos y los sistémicos nacionales, millares de bancos de tamaño medio, bancos de inversión. Ahora los principales son bancos comerciales, la verdad que ahora más que todo son bancos comerciales, banca en la sombra y las sociedades de inversión. Tenemos lo que son principales actores del ecosistema financiero, compañías de seguros, tesorerías de los grandes grupos empresariales transnacionales, las agencias de calificación, las grandes empresas de auditoría, son muy reconocidas, las bolsas de valores, las centrales de contraparte y las sociedades de compensación y liquidación. Tenemos lo que son organismos internacionales, el BI, el FMI, el BM, el IOSCO, el SEC, el FSB, el EVA y hay varios más. Aquí tenemos bancos comerciales sistémicos del 2017. Tenemos a Morgan Chase, el Banco de América, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Banco de China, Barclays, BN Paribas, China Construction Bank, Goldman Sachs, Industrial y Comercial Bank de China, Mitsubishi, Wells Fargo, Agricultural Bank of China y el Banco de Nueva Melón. Son entidades de otros países, también Crédito Suiza. Tenemos lo que es el Crédito Agrícola de Francia, el ING Bank Países Bajos, Misuso FG Japón, Morgan Stanley Estados Unidos, Nordea Suecia, Royal Bank Reino Unido, Santander España, ese es bien conocido el Santander, Societe Generale de Francia, Standard de Reino Unido también es bien conocido, State Street de Estados Unidos, Sumitomo de Japón, VS de Suiza y Unicredit Group Italia. Son bancos comerciales sistémicos conocidos en todo el mundo, estos bancos. Tenemos lo que son entidades sistémicas, tenemos lo que es Estados Unidos, tenemos lo que es Reino Unido, China, Japón, Francia, Suiza, Suecia, Holanda, España e Italia, que son los países que tienen entidades sistémicas o bancos comerciales. Tenemos bancos comerciales sistémicos, podemos ver sus indicadores de grupo de bancos en billones, podemos ver su actividad transfronteriza, su interconexión, su sustitución de infraestructura y su complejidad. Podemos ver cuánto ha sido su exposición total, sus activos, sus pasivos y su tenencia de activos, si tienen. Tenemos activos de custodias, pago, emisiones, etc. Ellos son bancos comerciales grandes, con capitales grandes, que trabajan y son reconocidos mundialmente. Tenemos lo que son dimensiones de la banca en la sombra, vehículos de inversión, transformaciones de vencimiento de corto a largo plazo, transformación de liquidez, líquido menos coste a menos líquido más rentable, transformación y difusión del riesgo de crédito, tenemos las que son las titulaciones, préstamos de valores y mercados de reposición. Tenemos lo que es un capital financiero internacional, se denomina el grupo social cuyo patrimonio e ingresos depende directa y fundamentalmente del valor de instrumentos financieros en las diferentes economías y mercados del mundo, y no únicamente de los resultados de una empresa o sector particular. Cuando hablamos de capitales financieros, hablamos a los instrumentos financieros que se ocupan, que esto nos ayuda a lo que es la economía, y cuando hablamos de esto, hablamos de la bolsa de valores, del mercado financiero, de la bursátil, hablamos de los tipos de mercado, los tipos de bolsa, y cómo trabaja la bolsa, y cómo es importante la bolsa a nivel mundial, a nivel de cada país. Nos ayuda a lo que es la compra y venta también, lo que es la bolsa, y nos ayuda a lo que es el mercado financiero. Es de suma importancia la bolsa y los instrumentos financieros. Los instrumentos financieros fundamentales son títulos de propiedad sobre empresas, acciones, títulos de propiedad e instrumentos de deuda pública y privada, bonos y préstamos, derivados, derechos sobre flujos de efectivo futuro y combinaciones de los anteriores productos estructurados, bien directamente o a través de fondos de inversión de diversos tipos.
pero lo que es el capital financiero internacional, lo que es la bolsa, es algo muy importante, los sectores financieros primario y secundario. Tenemos la distribución de la riqueza financiera. Podemos ver algunos países, tenemos lo que es el África, Asia, Pacífico, China, Europa, India, Latinoamérica, ahí estamos nosotros, Norteamérica, total. Porcentaje de la población adulta mundial es un 70%. Distribución del 7% número de personas. Ahí está la distribución. Nosotros estamos en la distribución de riqueza financiera latinoamericana con 400 millones de dólares. Tenemos lo que es las consecuencias de la gestión de la riqueza de capital financiero. La gran volatilidad del mercado financiero generada por los gestores. El sometimiento de los creadores de opinión pública a los indicadores de los mercados financieros. La supremacía de los indicadores de los mercados financieros como indicadores solventes de la salud de la actividad económica. Son importantes lo que son los mercados financieros en una economía. El recurso al apalancamiento creciente, deuda para amplificar la ganancia y los riesgos. La frecuencia y amplitud de la crisis financiera y sus efectos. Ahora vamos a ver la tipología, los riesgos de los bancos. Tenemos lo que son el riesgo de crédito, derivados o otros. Tenemos lo que es liquidez, tenemos lo que es mercado. Cuando hablamos de esto, hablamos de riesgo de precio, riesgo de la tasa de interés, riesgo de tipo de cambio. Tenemos lo que son operacionales, sistemas, personas, procesos, productos y servicios, lo que es el riesgo legal, riesgo de la información, riesgo de modelos, el riesgo que le hablaba que es la reputación, riesgo país, riesgo de transferencia, riesgo político, riesgo soberano. Algo muy importante en los países latinoamericanos, en los países muy pobres, es uno de los problemas que más hay, lo que es el riesgo país y el riesgo político. Así como en países como Cuba, es un factor de riesgo para los bancos. Riesgo de contagio estratégico, riesgo de tecnología de la información operacional, riesgo de concentración, riesgo de interés del balance. El problema de la identificación y medición de los riesgos financieros, los riesgos son variables no observables, son variables que no se pueden leer directamente en los estados financieros de las entidades. La medición del riesgo es el resultado de modelos. Los problemas no están solo en el diseño de los modelos, sino también y muy significativamente en la calidad de la información necesaria para alimentar el modelo. Acordémonos que hay diferentes tipos de riesgo bancario a diferencia de los riesgos de una empresa privada. Hay mucha variación debido a la actividad económica que tiene cada uno de ellos. Es muy diferente. Entonces hay diferentes riesgos que pueden afectar bastante lo que es la banca y no la podemos ni medir ni la podemos observar en los estados financieros porque también son circunstanciales e inherentes. Muchas veces bancos pueden quebrar de un día para otro debido a malas decisiones y también debido a problemas que se puedan dar de país. Tenemos lo que son los riesgos sistémicos, son difíciles de definir en el sentido de obtener un modelo por la enorme complejidad y diversidad de los factores que determinan la aparición de un evento sistémico. Se dice que es un evento sistémico cuando un problema, dificultad, deterioro de una entidad o grupo de ellas afecta a la mayoría de las restantes entidades y termina influyendo de forma negativa en la actividad económica general. El riesgo sistémico es la investigación de la naturaleza profunda de la causa de los eventos sistémicos, conduce a un amplio número de problemas teóricos y empíricos con sus complejidades específicas. La formación de expectativas en los mercados financieros. Las decisiones de gestión de los directores de las entidades financieras. Aquí estamos hablando de lo que hablaba el compañero de malas decisiones en lo que son los bancos. El papel de los altos incentivos económicos a corto plazo de los gestores. Las consecuencias de alto grado de oligopolio de la industria financiera, la facilidad para movimientos internacionales de capitales, el grado de acumulación y concentración de la riqueza financiera,
y las debilidades y carencias de la regulación y supervisión financiera. Algo muy importante que tiene que hacer la CIBOI y el Banco Central es estar regulando y supervisando las entidades financieras y no financieras del país. La confianza y la autorregulación del mercado. El subdirector general del Banco de Pago de Basilea, el BIS, Hervé Hanon, reconoció en 2010 el riesgo sistémico que se considera una posibilidad remota, ya que las autoridades económicas confiaban en la flexibilidad del sistema financiero. Realmente no se preveía que pudiera ocurrir lo impensable. A saber, una crisis que afectará al conjunto del sistema financiero internacional, los hechos demostraron que esa confianza era equivocada. Algo muy importante es que en la banca trabajamos mucho con lo que es Basilea. Y aquí también Basilea habla de los tipos de riesgo bancario que hay. En Basilea 1, 2 y 3, el diseño y la regulación financiera es un problema con una dimensión técnica y una dimensión política, que es la más importante. La regulación actual no modifica el estatus, sino que trata de establecer los requerimientos de capital de las entidades reguladas para soportar choques sistémicos. La crisis reciente demostró el fracaso de los requerimientos de capital establecidos respecto a la dimensión de las pérdidas. La reacción de la regulación en el nuevo Basilea III ha sido esencialmente aumentar la forma sensible de los requerimientos de capital, o sea, hay que agregarle mayor capital a lo que son los bancos. Acordémonos que una parte del capital está en lo que es el Banco Central. Los grandes ejes de Basilea: capital más capital, colchones adicionales al 8%, mejor calidad. Colchones de liquidez, ratio de liquidez a corto plazo, ratio de financiación estable neta. Limitación al apalancamiento, derivados de cámaras de contraparte, entidades sistémicas, mayores exigencias a las titulaciones. Las dificultades de la supervisión financiera. Una, la voluntad política supervisora, variable según épocas y jurisdicciones. La capacidad técnica de los supervisores. Los recursos humanos y materiales de los organismos supervisores. El grado de captura de los supervisores por los entes regulados, que tienen que ver con la voluntad política, los recursos y las capacidades. La importancia del régimen sancionador. Las expectativas que ofrecen las puertas giratorias y no solo a los altos cargos de los organismos reguladores y supervisores. Todo eso está en Basilea. Dificultades de la supervisión financiera, la información asimétrica y la opacidad general de los riesgos que están expuestos el banco. En determinadas jurisdicciones, la importancia de grandes grupos bancarios internacionales dentro de la economía del país, y en particular en las necesidades de financiación de los gobiernos. La distancia de los salarios y de la industria financiera en determinados puestos técnicos y de mercado, y los salarios en organismos reguladores y supervisores. Los límites de la regulación y la supervisión. Las dificultades técnicas y la creencia de que las soluciones son técnicas, la necesidad de capital financiero, de valorizarse en los mercados financieros, aumenta el riesgo con alto grado de apalancamiento. El poder político de los grandes bancos internacionales. Financiación a los partidos, eso fue un problema que hubo en Nicaragua. Medios de comunicación, las puertas giratorias, la ausencia de sanciones disuasorias, la hegemonía de la visión neoliberal de los mercados y de la teoría económica, la captura de los organismos reguladores. Y esos han sido los problemas o los factores que tiene la banca actualmente. Basilea habla bastante de lo que es la banca con un fin de mejorar y no cometer esos mismos errores, aumentar el capital, aumentar lo que es la fiabilidad en los bancos, la confianza, lo que es el capital, para evitar que se den procesos así de quiebra en un banco. Acordémonos que cuando un banco quiebra afecta la economía de un país, a lo que debe verse en otros países, que dice el Basilea que por lo menos hay que tener varios bancos, por lo menos 24 bancos, de los cuales aquí nos hacen falta como 14 o más, porque actualmente están como 7 bancos nada más únicamente. Entonces ahí tenemos una debilidad ya establecida con lo que es Basilea, que ellos te dicen que tienes que tener por lo menos 24 bancos para estar fortalecido lo que es el sistema financiero. Aquí no contamos con muchos bancos, son pocos. Entonces de ahí tenemos una debilidad en la banca. ¿Cuáles son los factores que influyen? Ya hablamos.
malas operaciones, falta de capital, hablamos de la caída, etcétera. Hay varios factores que van a afectar la economía según Basilea, y también afectan lo que es la falta de supervisión y regulaciones en los bancos. Algo muy importante que la CBOIF tiene que regular constantemente y supervisar las actividades bancarias, y por eso ellos están expuestos, por así decirlo. Porque si ustedes se fijan, los estados financieros de los bancos, ellos los sacan y los presentan en la CBOIF. Entonces ellos tienen que tener todo presentable para que de esa manera le dé confianza al ahorrante. No es como una empresa normal que ellos sus estados financieros para tomar decisiones de ellos. En caso de los bancos no es así. Por eso los bancos y el Banco Central expresa y presenta su estado financiero. No es que no van a presentar, ellos tienen que presentar su estado financiero para determinar cómo está actualmente lo que es el Banco Central, y también determinar cuánto es lo que ellos tienen de resguardo, de reserva del Banco Central, y ver cómo están los bancos nacionales. Por eso es que usted va y revisa la página de la CBOIF y le aparecen estados financieros, le aparecen informes de gestión de los bancos. Ellos le tienen que generar lo que es la base crediticia, los créditos. Yo les puedo mandar un link donde aparece todos los préstamos que ellos tienen, todas las actividades económicas y financieras que ellos tienen, y esa es la base para que ellos puedan supervisar a las entidades, y diariamente tienen que tener su registro contable en la MUC. Ellos utilizan lo que es un manual único de cuenta para llevar a cabo el registro de sus operaciones, completamente diferente a la contabilidad pues que estamos acostumbrados. La de ellos es diferente de aquellos que reciben o captan dinero del público. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Sé que es bastante, la verdad que la banca debe leer bastante, hay que leer bastante más Basilea. Yo sé que a poco se le van a quedarse con todo, pues, pero la idea es más o menos ir captando o conociendo cómo ha sido el crecimiento de la banca en Nicaragua. Ha sido un poco complejo lo que es el crecimiento. Vino aumentando, vino regulando, vino supervisando, vino actividad privada, inversión privada, o inversión con otros países desde 1990, y en 1994 se concretó más fuerte. Ya comenzó lo que es la CBOIF. Dígame, Jacob. Profe, disculpe, esta clase más que todo se trata en teoría, no hay ejercicio. Mira, la verdad que es más que todo teórica casi esta práctica. No es, esta clase no es muy, podemos decirle práctica, es mucho teórica. Lo que yo estoy tratando ahorita con los casos que les dejé es más que todo un análisis. Yo les puse ahorita en la tarea que me analizaran un banco. En cada pareja me va a analizar un banco conforme a cómo está constituido, y ahí le puse en el caso para que lo hagamos un poco más dinámico y podamos ver los estados financieros, podamos ver algo lo que son lo que es la organización de los bancos, los informes de gestión que tira el Banco Central y la CBOIF sobre los bancos nacionales, pero casi es más que todo teórica. Lo que es gestión y organización bancaria es más que todo teórica, la clásica. Perdón, la clase es teórica, no es práctica. Ya lo que es contabilidad bancaria sí es práctico, pero esta clase es más que todo teórica, es bastante lectura, más que todo es conocer cómo es el sistema financiero, qué es el sistema financiero, qué es la banca, cómo trabaja el Banco Central, cómo trabaja la CBOIF. Ya para el segundo parcial vamos a comenzar a ver las regulaciones, las leyes de la Superintendencia de Banco y algunas normativas que están estipuladas, cuánto necesitas para hacer un banco, cuánto es el capital, cómo tienes que tener la reserva del Banco Central. Todo eso lo vamos a ver desde el segundo parcial. Pero en este más que todo es la historia de la banca, la historia de Nicaragua en cuanto a los bancos, el Banco Central, la CBOIF, cómo funciona el sistema financiero, cuál ha sido la caída de la banca, los factores que han afectado a la banca, pero más que todo es teórico. Tienen que leer bastante, chicos. Ahora les pregunto, el examen lo vamos a dejar de esta semana que viene a la próxima, para aplazar la semana que no les di. Les pregunto, ¿cómo va a ser el examen? ¿Quieren que sea teórico
un caso práctico, podemos hacerlo en exposiciones en la plataforma, o un verdadero y falso con tiempo. Les dejo las preguntas en el EVA, y les doy 2 horas, 3 horas para que lo hagan y lo entregan. Como lo miran ustedes. Siempre me gusta tomar en cuenta al estudiante para que de esa manera ellos se sientan. Díganme. Profe, pero ese verdadero y falso sería que usted ponga en la plataforma y nosotros solo vamos rellenando o Sí. sería en documento. Yo les voy a subir en la plataforma ya las preguntas de encuesta, por así decirle. Ustedes van poniendo verdadero y falso automáticamente. Cuando usted termine, la misma plataforma le da su nota, no voy a hacer yo. Entonces ustedes, miren, la verdad es que verdadero y Ese falso, viene siendo como selección múltiple, sí. así es. Automáticamente. Pero interactivo, sí, en la plataforma. Usted sabe, usted lo formó en la plataforma y nosotros solo Así, contestamos. así es, ustedes solo eligen cuál es la que ustedes creen que es la correcta. Automáticamente, cuando ustedes terminen, la plataforma le dice su nota es tanto. Puedo hacer ¿Qué es una, lo que podría salir en el examen? ¿Qué unidad? puede ser que es la banca, cuál es, qué es el sistema financiero, cuál es la estructura del sistema financiero, cuáles son las funciones de la CIBOIF, cuáles son las funciones del Banco Central, cuáles son los tipos de riesgo bancario, como estamos viendo ahorita. Y tal vez alguna fecha, así como que 1990 para adelante fue que fue levantándose la banca, pero si hacemos una examinación, un análisis del Producto Interno Bruto en el tiempo de Somoza y lo comparamos en 1990, era mejor en el tiempo de Somoza, viéndolo en el punto económico, no viéndolo de politizado ni político. Sí, la mejor economía que tuvo Nicaragua fue en ese momento, porque el Producto Interno Bruto era alto y la tasa de desempleo era muy baja. O sea que las personas iban a buscar trabajo y lo encontraban. Teníamos una buena economía, había bastante lo que era exportaciones e importaciones. O sea, a mí me gusta bastante ver esto porque analizamos la banca, analizamos la economía de un país, analizamos lo que es la tasa de cambio. Eso me va a decir bastante de un país. Entonces, si ustedes analizan lo que es el país con otro, van a ver diferente, con los años van a ver las diferentes variaciones que hubo. En el 2017 Nicaragua tenía un crecimiento del 5% anualmente, iba aumentando, pero con lo que pasó, pues vino a aumentar un poco la tasa de inflación y vino una pequeña recesión. La verdad que no ha caído completamente, pero sí han habido bastantes factores que han afectado a la economía, como fue lo del 2018 y como fue pues lo del turismo, etcétera. Han habido bastantes factores. Obvio, lo que podría hacer es darle un ejemplo de un banco, explicarle que ustedes me expliquen cuál sería su análisis conforme el trabajo del banco. También podría hacer el examen. Yo les pregunto porque voy a tomarlos en cuenta, pues para que así ustedes sepan a lo que van. O les pongo unas preguntas y les doy un tiempo para que me las entreguen. Podría ser también. Ustedes me dicen, pues más o menos que lo pueden plantear entre ustedes mismos y me lo mandan al grupo para así yo preparar el examen y subírselo. No sé ustedes. Profe, Díganme. si fuera selección múltiple, ¿como cuántas preguntas serían aproximadamente? Tal vez unas 10, 2 puntos cada una. Serían unas 10 preguntas, 10 puntos cada una y ustedes díganme. ¿Lo dejaría para subirlo en el momento o por día? No, o sea, yo tal vez lo dejaría para toda la semana, ¿me entiendes? Pero lo que no me gustaría es eso, que uno lo va a hacer, tal vez va a salir mal y después le va a prestar a todos los compañeros. Me gustaría hacerlo como en la misma hora, fíjense. Si lo hacemos así, verdadero y falso, me gustaría hacerlo tal vez el viernes de esta semana que viene, la próxima, de 6 a 8 o de 6 a 9, lo más tardar, para que así hagan el examen. Porque el problema de dejarlo abierto mucho tiempo es que vienen un amigo y miren, chicos, me prestan cuál es la respuesta y después cuando mire ya tiene todo y va a sacar un 100. Entonces haríamos todo al mismo Profe, tiempo.
Dígame. Nosotros no somos amigos. No son amigos, pero no voy a hacer pues que interactúen ahorita. O lo que podría hacer yo es hacer tal vez unas 15 unas 20 o 15 preguntas y poner lo que es múltiple, o sea, que le va a tirar diferente a cada uno de ustedes y así no hay ningún problema. También podría hacer eso yo. Entonces lo hago, lo subo a las 6, les doy hasta las 9:10 que lo entreguen y verdadero y falso 10 preguntas. Lo que les puedo subir más o menos también puede ser un texto de apoyo para que ustedes lean y después hagan el examen. Eso podría ser para ayudarles también. No sé cómo lo miran. Sería de mucho. No le entendí. Es- Disculpe. Que sería de mucha ayuda. Eso es lo que podría hacer. Entonces les voy a subir o bien vamos a hacer Hot Potato, hacerlo directamente en una aplicación web, unas preguntas en Hot Potato y así les subo un texto para su ayuda y también las preguntas y con un tiempo. Y después ustedes me suben la tarea de Hot Potato. No sé qué les parece. Si alguna vez han hecho alguna tarea con Hot Potato. No sé si lo han hecho o no. En realidad no. Es fácil, no es difícil. Yo les pongo un link, ustedes entran al link, él les pone un documento a leer y les tira las preguntas. Ustedes las responden, lo guardan y automáticamente me lo guardan en el escritorio y me lo suben a mí como un modelo zip, como un archivo zip. Yo después lo reviso y ahí me aparece el resultado. Mejor en la plataforma, profe. Ok, no hay problema. Entonces quedemos en la Sí, plataforma. mejor en la plataforma. Así suelen aparecer las preguntas, ustedes las responden, automáticamente queda la nota ya establecida. Y con el profe, trabajo, sería para el primero o para el 8. ya les digo, espérame, ahorita, este viernes que viene tenemos clase normal. Para el 8, profe. Sí, para el 8, o sea, este viernes que viene tenemos clase normal y les voy a dejar el día lunes, les voy a dejar el siguiente trabajo. Una pregunta. Dígame. El trabajo que dejó de las preguntas es para el martes, ¿verdad? Sí, me lo pueden entregar el martes. Yo dejo el ¿Y lunes. eso a qué hora lo va a establecer? O sea, Yo voy a subirle hoy el entregable hasta las 10 de la noche, un ejemplo. Y nomás les voy a subir la próxima tarea para que ustedes me la entreguen, tengan tiempo una semana y después el próximo viernes 8 caemos al examen. Ese día no hay clase y hacen el examen ustedes. Les subo un texto de apoyo, les subo las preguntas, leen el texto antes, después van a hacer las preguntas y ya tienen todo listo. Después lo entregan y después yo les subo su nota a la plataforma y al portal. Profe, ¿y cómo vamos con los acumulados? Mira, hasta el momento se lo llevamos 10 puntos. Falta el trabajo que les dejé ahorita y el que les voy a dejar. Entonces, hasta el momento se lo llevamos 10. Lo que voy a hacer es calificar en la plataforma para que ya lo vayan viendo. Ahorita que me entreguen la segunda tarea, ya se la voy a calificar ahí nomás para que miren con cuánto van. Y la tercera se la calificarían del examen. Para que así ustedes sepan. Todos tenemos 10. Vamos, su gran mayoría, sí. Ese los voy a agregar. Hay unos que fueron muy pobres, no se explicaron muy bien. Pero sí, la mayoría van bien, no se preocupen. Entonces, chicos, ¿alguna otra pregunta, alguna otra consulta? Ok, le agradezco su participación. Ahí les voy a mandar el video y les subo el archivo para que lo tengan. Les agradezco nuevamente y cualquier duda ahí me escriben al personal o al grupo, no hay ningún problema. Muchas gracias. Buenas noches.